Muy buena tarde, hermanos amados. Que el Señor nos siga bendiciendo, ¿verdad?, con la palabra del Señor. ¿Están gozosos o están dormidos? Están gozosos, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo y vamos a continuar. Y para ello vamos a leer allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Aunque usted se ha fijado que está escrito en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, ¿recuerda usted aquello donde dice que se amontonarán para oír, verdad? Habrá comezón en el oído para oír, ¿verdad? Y se levantarán aquellos hombres para hablarles lo que quieren oír precisamente. Y es de esa manera como hemos visto y oído a veces también una forma de predicar el Evangelio que antes que el mensaje central sea el Señor Jesucristo, su tema es en que todos deben de ser sanos y no padecer enfermedad, ¿verdad? Y entre comillas, así es como se levantan algunos para salvación. Otro mensaje que se oye es que predicar el evangelio de la prosperidad hablando materialmente. Y así es como también algunos se han levantado, entre comillas, para conversión, pero les han predicado un evangelio falso, un evangelio alterado. Y por eso es de que usted ha visto de que a veces son varias o montones que se levantan por los pasillos y van hacia el frente de aquellas reuniones, entre comillas, espirituales. Pero ¿cuántos de ellos en realidad serán salvos? Porque les han predicado un mensaje totalmente tergiversado, un evangelio adulterado. ¿Y cómo fue que surgió ese sistema, dirá usted? ¿Cómo fue que empezó eso de que empezaron a venir a llamar al frente y ahí van los puños de gente, ¿verdad? Unos llorando, otros gritando, ¿verdad? Otros solo llegan al frente y se caen y ahí se quedan dormidos. ¿Cuándo empezaría eso? Vamos a ver. Aquí Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 19. Vamos a usar esto como introducción y dice así: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos versículos son parte de que algunas veces usan y quieren como asegurar de que es una base para llamar al frente a las personas. Pero vemos acá en estos textos mal utilizados pasajes que precisamente no hablan para salvación, sino que específicamente lo que hemos leído invita para una comisión muy específica. Para eso es que están invitando acá el Señor, para una comisión muy específica. Por ejemplo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesarle ante los hombres, este es un deber y un llamado a cristianos genuinos, a nacidos de nuevo, después de haber oído ese evangelio puro, santo, que la base central del evangelio es, tal como explica la carta a los Romanos en el capítulo 1,
que es un evangelio, quiere decir buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Y la noticia es que el evangelio viene de Dios, ¿verdad? Y la figura central del evangelio es Jesucristo, dando su vida por nosotros los pecadores. Y en el versículo 6 de la carta a los Romanos, en el capítulo 1, habla de la eficacia del evangelio. El Espíritu Santo también obrando ahí, que convence a los oyentes de pecado. Pero acá usan estos versículos para eso, pero específicamente aquí es para confesarle ante los hombres. Y este es un deber entonces de los ya convertidos, de los cristianos. Jesús, por ejemplo, no da lugar a discípulos, por ejemplo, discretos, ¿verdad?, que se anden escondiendo, o hipócritas. No. El llamado, después de haber sido ya convertidos, es para testificar, para proclamar, que vean en usted el evangelio que lo ha transformado. Aquí ellos fueron llamados para una misión específica, igual como leímos también aquí en el capítulo 4. Ahora, ¿qué es la expresión, por ejemplo, venir a Cristo? ¿Qué entiende usted por eso? Venir a Cristo, venid a mí, decía el Señor Jesucristo. ¿Qué entiende usted por eso? Esta expresión es buena, ¿verdad? Venid en pos de mí, o sígueme. Esta expresión es buena, pero está, por ejemplo, rodeada de confusión. Está rodeada de confusión cuando forma parte, por ejemplo, de métodos incorrectos para la evangelización. Mal interpretada esta frase. Para muchos es pasar al frente o caminar por los pasillos. Pero ¿será que esta acción salva? ¿El pasar al frente o caminar por los pasillos hacia el frente? Esto definitivamente no salva. ¿Cuándo comenzó este sistema? Algunos de ustedes tal vez han leído ya algo de eso, ¿verdad? O la juventud ya está buscado por internet seguro, ¿verdad? ¿Por qué allá hacen eso? ¿Cuándo comenzó esto? Hay un hombre llamado Charles Finney, o Finney. Este señor pertenecía a una denominación y fue expulsado precisamente de la misma por asuntos doctrinales. Él fue el que empezó con este sistema allá por el año 1830 y 1850, por ahí aproximan que se empezó a llevar esta práctica, ¿verdad?, en las iglesias, y usando la mala interpretación de venid a mí o síganme. Él fue el que empezó a introducir esto. Ahora, ¿de dónde lo sacó él? ¿De dónde lo sacó? Porque hay una fuente. ¿De dónde lo sacaría él? Mientras que hasta 1800, eso en las iglesias cristianas verdaderas no se veía practicar. Esa práctica no se veía. Pero 1830, 1850 aparece este señor Charles y empieza a introducirlo en las iglesias evangélicas. ¿Y de dónde viene? Este sistema viene de un hombre llamado Pelagio. Ahora, ¿quién es él? Un hombre llamado Pelagio. Y le llaman normalmente a este sistema la doctrina pelagiana, le llaman. Eso de llamar y pasar al frente. Fíjese usted de que este sistema, este señor llamado Pelagio, aproximadamente en el año 360 a 422 fue su ciclo de vida.
Este señor era de origen británico. Y además de esto, algo que le puede sorprender más, que fue un monje el que practicó esto. Una doctrina que implantó un monje de origen británico llamado Pelagio. ¿Y en qué consistía? Precisamente esa práctica de llamarlos al frente. Esta doctrina pelagiana, el problema es de que este sistema minimizaba la función de la gracia, no le daba la importancia a la gracia de Dios, minimizaba esto de la gracia y exaltaba la primacía. Fíjese usted, la primacía del hombre y la eficacia del esfuerzo humano. Eso era lo que exaltaba esta doctrina. Minimizaba la gracia, ¿verdad? Y exaltaba la eficacia del esfuerzo humano en la práctica de la virtud del hombre. Ah, pobres hombres pecadores, ¿qué podemos hacer para salvarnos a sí mismos? Hombres que somos impotentes, miserables, sumergidos en el pecado. Pero nosotros sí podemos decir, si no fuera por el amor y la gracia de Dios, ¿dónde estuviéramos? Bendito sea el nombre del Señor, nuestro Redentor, nuestro gran Salvador. ¿Estamos dispuestos a seguirle proclamando? ¿Estaremos dispuestos a analizar más las Escrituras y hacerlo como el Señor demanda? Que se proclame el Evangelio. ¿Dónde están los evangelistas acá? ¿Despertaron? Bueno, hermanos, son llamados muy interesantes, ¿verdad? Y como han dicho, y en realidad que lo que vemos en el libro de los Hechos es maravilloso, ese ejemplo que está ahí. Pues de ahí surge, de este hombre llamado Pelagio, y lo toma Charles y lo implanta a la iglesia llamadas cristianas. Y por eso es de que usted todavía hasta la fecha sigue. Aunque en el año 431, en el concilio de Éfeso, ahí fue sancionado lo de este señor Pelagio y dejó de practicarse. Pero lo retoma este señor Charles Finney. Eso de llamar al frente, venid a mí, testifíquenme delante de los hombres, confiésenme delante de los hombres. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en la Escritura vemos que el Señor no lo practicó, tampoco los apóstoles, ni la iglesia primitiva, no lo practicaron. No lo practicaron. Y a uno de estos hombres, algunos son muy reconocidos y respetables, por supuesto. Muchos de ellos son y se consideran verdaderos cristianos, el Señor lo sabe. Nosotros no podemos saber eso. Pero cuando se les ha preguntado sobre este sistema, y ellos han dicho, bueno, funciona. Funciona. Pero la pregunta no es si funciona o no funciona. La pregunta sería si este sistema es bíblico o no es bíblico. Y la otra pregunta podría ser, bueno, ¿es verdadero ese sistema o no es verdadero? Vamos a analizar bien el libro del... es lo que consideramos seguir haciendo el libro de los Hechos, para ver bien esos llamados, ¿verdad?, que el Señor hacía. Cómo se producían esas conversiones. Y gracias a Dios que ya los hermanos han venido viendo. Ahora vamos a... Porque ahí está el asunto, ¿verdad? ¿Cómo es que se debe de hacer? Este es un primer punto. Vamos a ir un segundo punto ahora. Y el segundo punto es peligros que provoca este sistema pelagiano.
vamos a ver 3 por lo menos, aunque en el libro creo que son 4 peligros que esto provoca. Porque ese es el gran problema, que muchos están engañados, que ya son salvos, pero en realidad solo se han convencido, pero no se han convertido. Entonces vamos a ver 3 peligros por lo menos y una recomendación que gracias a Dios las asambleas lo practican. Bueno, el primero, por ejemplo, es que este sistema sugiere a pecadores, por ejemplo, una forma o una condición de salvación que no es bíblica. ¿Por qué? Porque minimiza la gracia del Señor Jesucristo. Y sabemos de que por obras nadie va a ser salvo, porque por gracia sois salvos, dijo el Señor, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros o de vosotros, sino es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces ellos minimizan la gracia y exaltan el esfuerzo humano en la práctica de la virtud. Ese es un riesgo, un peligro y un error que engaña a personas que creen que pasando al frente ya son salvas, porque creyeron aquel mensaje evangelístico que les prometió sanidades y que ya no iban a sufrir de enfermedad. Eso es falso. O que les prometieron que el Señor Jesucristo los iba a prosperar económicamente. Otro riesgo que hay, otro peligro del sistema pelagiano: se les hace creer que no obedecen al Espíritu Santo, tampoco a Dios, si no pasan al frente, por ejemplo. Dejando en ellas, por ejemplo, una culpa psicológica falsa. Mientras que, al contrario, si pasan al frente, se les hace creer que el hombre ha hecho algo loable. ¡A la que valiente! Pasó al frente. Ese es otro peligro más. Vamos con el tercer peligro. Este sistema, ya bien decía nuestro hermano, ha producido las estadísticas más falsas que se han dado de conversiones. ¿Se recuerdan que nuestro hermano Apolonio dio una estadística que le habían dado, que habían pasado convertido como 100 habían sido convertidos? Y estamos hablando que fue una asamblea. Imagínense afuera, ¿cómo estarán esas estadísticas? Imagínense cómo estarán esas estadísticas afuera. Definitivamente las estadísticas terrenales acá o de estos hombres no son las estadísticas finales que el Señor tiene registradas. ¿Verdad? Las estadísticas más falsas de convertidos, entre comillas, es lo que ha producido este sistema. No todo en estos sistemas es el mover del Espíritu Santo. Más bien es la mala interpretación de la frase del Señor Jesucristo: venid en pos de mí. O la otra frase: sígueme. Esta frase de sígueme se la dijo el Señor a hombres que ya andaban con Él. Ahora, la recomendación es esta: cuando se predica el evangelio genuino, es de que cuando ustedes saben que alguien está deseoso de convertirse, o tiene deseo, o pide hablar, o pasa al frente para decirle: mire, hermanos, atiéndanme. O cuando hacen la invitación que levantan la mano, no hay que dejarlos ahí sentados con la mano levantada. Al nomás terminar la reunión, hay que invitarlos para hablar con ellos y asegurarse de que en realidad lo que necesitan es creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Esto es importante. Y si están convencidos, pues que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y de ahí darles el consejo, que han nacido de nuevo, que no hay ninguna condenación para ellos ahora, que han pasado a ser hijos de Dios.
Se ora por ellos, se les recomienda la lectura de la palabra del Señor, la asistencia a la palabra del Señor, para irlos discipulando, darles seguimiento y hablarles también más adelante del bautismo en agua. Y hacerles también ver por medio de la palabra que desde ese momento ellos han sido ungidos, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios 1, 12, 13. Así que habiendo oído el evangelio de verdad, no un evangelio alterado, y habiendo creído en un evangelio de verdad, entonces sí fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o que es las arras de nuestra promesa. Eso es bueno, hermanos, darles ese consejo y orar por ellos y hacerles ver, porque entonces usted ahí se va a dar cuenta si en realidad es conversión o levantaron la mano solo para oración o algo, ¿verdad? Eso es importante, hermanos, muy importante, ese trabajo que ya se hace en las asambleas. Tengo entendido que un hermano sugirió esto en conferencias y hubo oposición también, pero después se dieron cuenta que era necesario. Bueno, esa era la recomendación. Pasemos a otro punto ahora. Entonces, ¿qué involucra el venir a Cristo? ¿Qué involucra el venir a Cristo? Según el Evangelio, según San Juan, leámoslo. Nuestro hermano leyó este versículo. En el capítulo 16, y el versículo 8 vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué involucra entonces el venir a Cristo? Involucra reconocimiento de una necesidad espiritual. Eso es lo que involucra. Primero, el reconocimiento de una necesidad espiritual. ¿Solo ahí? No. Como resultado del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de los oyentes. ¿Por qué? Porque se les ha predicado un evangelio puro, genuino, tal como está en la palabra del Señor. Hay que hablarles de que somos pecadores. ¿Por qué es que somos pecadores? Y hablarles precisamente del amor de Dios que fue mostrado en base a todo el sacrificio de Cristo. ¿Para qué vino Él? No que solo fue a la cruz, murió, que derramó su sangre preciosa. Y esa es la que limpia el pecado. Que fue bajado de ahí, que fue sepultado, pero que también resucitó para nuestra justificación. Eso es esencial. Es un bosquejo divino que debe de contener el mensaje evangelístico. Entonces, el venir a Cristo es un reconocimiento de una necesidad espiritual como resultado de esto que le mencioné. Un evangelio puro que debe ser predicado, anunciado, proclamado. Y otro resultado es de lo que hace el Espíritu Santo, convencer de pecado al hombre. El Espíritu Santo utiliza precisamente la incredulidad para probar la gravedad del pecado y su consecuencia espiritual, según el versículo 9 que tenemos acá. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el versículo 9 de acá del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Otro versículo más que prueba esto, en Mateo 11, 28, donde dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí
¿Quiénes? Venid a mí todos. ¿Quiénes? Todos están invitados a venir. Todos. Pero ¿quiénes de hecho quieren descanso para su alma? ¿Quiénes de hecho quieren? Solo aquellos que el Espíritu Santo ha convencido. Pero la invitación es para todos, ¿verdad? De hecho, ¿quiénes quieren, verdad? Los trabajados y cargados. Y esto no es físico. Son en realidad entonces los que reconocen una necesidad espiritual como resultado del trabajo del Espíritu Santo, que convence de pecado. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 35, también dice la palabra así. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venid. Vemos acá en este versículo donde dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá, ¿qué dice? Hambre. Entonces venid es comer de esta palabra, de este pan celestial. Y también dice creed, y creed es beber, no literal ni físico, es espiritual. Esta agua de vida, esta agua de vida. Por eso dice acá, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces venid es comer este pan celestial, que en este capítulo, por cierto, cuando hablo ahora de estadísticas, hablo aproximadamente. La palabra pan y panes aparece como 20 veces en este capítulo. Entonces venid acá es comer, acá es venid es comer. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y creer es beber esta agua de vida. Gloria al nombre del Señor. Algo más, otro punto más, que es venir. Vimos lo primero, ¿verdad? Ese reconocimiento, ¿verdad?, de una necesidad espiritual. El otro punto es, venir a Cristo es, por ejemplo, involucra una revelación de Cristo al corazón del hombre. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer versículos 13 al 17. Y dice así, yo no sé si usted se está gozando. Capítulo 16, versículo 13 al 17, y dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Venir a Cristo es entonces una revelación de Cristo al corazón del hombre. Venir a Cristo, una revelación de Cristo al corazón del hombre. Eso fue lo que pasó acá. Del versículo 13 al 15, ahí el Señor hace la pregunta. Y en el versículo 16, Pedro responde. Primero se la hace a los que qué decían, ¿va?, de quién era Jesús, a los que le rodeaban ahí, ¿verdad? Eso también es provocar sed. Miren ustedes, ¿y qué dicen de mí? ¿Qué dicen que soy yo? Los que están ahí, que andan ahí con ustedes, que han oído, ¿verdad?
Y ya después le hace la pregunta directa al apóstol Pedro. Gracias al Señor que le fue revelado, ¿ah? ¿Verdad que sí? Si no, que hubiera contestado. Pues yo creo que tú eres otro profeta más. Pero no, aquí está la respuesta. Pedro responde en el versículo 16. Y en el 17, aquí está lo que venimos hablando. Es una revelación al corazón del hombre. Porque ¿cómo lo supo Pedro, por ejemplo? ¿Será que Pedro era el más intelectual? ¿Será que Pedro era el más moral? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Y por eso contestó así, ¿verdad? Con 100 puntos. No. Por eso él dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos amados, en nuestro corazón debe haber gratitud, exaltación, doxología, alabanza, porque precisamente porque a usted le fue iluminado este misterio, es que se convirtió al Señor Jesucristo, es que creyó en el Señor Jesucristo, es que creía en el Señor Jesucristo, por lo mismo. Glorificamos al Señor, hermanos. Ah, qué maravilloso esto, hermanos. ¿Quién era usted antes? ¿Quién era usted antes? Qué misericordia, qué gracia, qué amor divino, puro, santo. Ah, hermanos, cuando recordamos ese versículo de Romanos, ¿verdad? En el capítulo 5, y usted ya sabe qué versículo es. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera mostró Él allá en el Gólgota su amor. Igualmente el apóstol Pablo en Gálatas 1, 15 y 16, Pablo ahí dice en la Escritura que muy agradecido porque le reveló a su Hijo en mí. ¿Y qué hizo esto? La palabra y el Espíritu Santo hizo también eso en el apóstol Pablo y en ustedes. Ah, que el Señor sea glorificado. Eso es venir a Cristo. Otra razón que podemos explicar con venir a Cristo: una revelación de Cristo al corazón del hombre. Y la primera fue una necesidad, o reconocer una necesidad espiritual, no con el intelecto, sino como resultado del trabajo del Espíritu Santo. Tercero, venir a Cristo es un compromiso sin reservas con Cristo. Un compromiso sin reservas. ¿Se recuerdan de allá en Marcos 10, 17 al 22 el relato cuando se acerca un joven rico y empieza a preguntarle al Señor ahí, ¿verdad? Y cuando le tocó ahí lo que más tenía en su corazón reservado ahí este joven, dice que dio la vuelta y se fue triste. No había un compromiso sin reservas definitivamente en él. Ahora, Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Versículos 45 y 46. Y dice así la palabra del Señor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mismo principio se da acá. Se da cuenta de lo valioso, ¿verdad? Y la posición en que se está. Usted sabe muy bien la posición que tiene hoy, ¿verdad? Usted sabe muy bien dónde está ahora. Y por eso es que hay un compromiso sin reservas para con su Salvador, su Redentor, para con su Señor, para con mi Señor. Porque muchos de ustedes, enfermos, pero aquí están,
Gloria al nombre del Señor. Con situaciones o problemas de tipo económico, pero aquí están. Con desvelos, pero aquí están. Mucho esfuerzo. Algunos que no tienen vehículo vienen apretados en el bus. O como me dijo una vez el hermano Oscar, aquí, hermano, ¿y qué se oye ahí atrás? Un concierto de pollitos llevaba el hermano ahí atrás, que si, atrás de él dice que había unos canastos ahí con pollos. Pero ahí va el hermano, porque había un compromiso. Hay un compromiso sin reservas con Cristo, nuestro Señor. Eso es venir a Cristo. Y todo esto Él lo ha hecho. Y el ejemplo hablando de compromiso sin reservas, Jesucristo lo dio todo por nosotros. ¿Es así o no? Entonces podemos concluir estos 3 puntos de reconocimiento de una necesidad espiritual, una revelación de Cristo al corazón del hombre y un compromiso sin reservas. Digamos que un reconocimiento, revelación y compromiso sin reservas es ser un extraño en el cristianismo. Algo que sea inferior a esto, por ejemplo. Si no hay estas 3 cosas, me parece que es un cristianismo que no es auténtico. Vamos a pasar a otro punto y dejamos ahí el venir a Cristo. Y vimos cómo al principio esos sistemas que hay que desvirtúan todo esto. Ahora vamos a ver algo y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 8, que ya lo saben de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a hablar algunas cosas sobre 3 pasos sobre el método divino. El método divino. Mencionaban de que el libro de los Hechos es un buen manual porque es palabra de Dios. Y ahí vemos cómo es que se daban las conversiones, qué sistema usaban, qué método usaban. Acá primero encontramos, por ejemplo, que tenían una promesa divina. Entonces, el primer paso es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De ahí es que nace, ¿verdad?, ese método en el corazón de hombres convertidos. Recibiréis poder, esto es lo primero. Segundo, según Hechos 8:25, tenían un mensaje divino, el Evangelio. En Mateo 28:19 tenían también un mandamiento divino, cuando dice ahí: id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Un mandamiento divino entonces. Un mensaje divino, el Evangelio, basado en recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Un segundo paso: acercarse a los inconversos. Cuando dice Mateo 28:19, ¿verdad?, id por todo el mundo. Acercarse a los inconversos. Precisamente en un estudio para predicadores y ancianos me llamó mucho la atención. Yo tenía poco tiempo de convertido, pero ya llevaba tal vez algunos, qué sé yo, no sé si 5 años por ahí. Y me llamó mucho la atención cuando aquí se discutía, porque antes se recuerda que se trataban de solucionar problemas también. Y yo andaba allá así sirviendo en otra área, ¿verdad? Y me llamó la atención y me quedé ahí oyendo que no sé si fueron los ancianos o no sé quiénes, se opusieron a que fueran a predicar el Evangelio a un entierro.
Qué contradictorio es. Imagínense. ¿No? Algunos de ustedes han de recordar eso. Ajá. Entonces, el segundo paso es acercarse a los inconversos. Por ejemplo, en Hechos 1:15 encontramos de que empezaron como 120, dice la Escritura, ¿verdad? Hechos 2:41 fueron ya como 3,000. Hechos 4:4 como 5,000. Aunque era un campo complicado, obedecieron el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y a estos hombres que iban a ir a predicar a un entierro, se lo estaban prohibiendo. Imagínense. Yo le voy a contar algo a usted, pero no sé cómo lo va a tomar usted. O no sé qué hubiera hecho usted en su caso. Tocaron la puerta de mi casa ahí y me dice, fíjese que hay una señorita ahí, me dijo, bueno, ella es mi sobrina, me dice la tía, porque ella me fue a hablar. Y me dice, ella no quiere misa, no quiere fiesta, no quiere nada, me dijo. ¿Y qué quiere entonces?, le dije yo. Ella lo que quiere es un almuerzo entre la familia y que se le hable de la Biblia, me dijo. Y cuando yo me acerqué más hacia la calle, tenían ya unas lonas y unas sillas ahí cerca de mi casa y estaban todos familiares y comiendo y todo ahí. Así le dije yo, y tienen tiempo, ¿cuánto tienen? 10 minutos le doy, me dice, porque ella es carismática, la tía. Bueno, le dije yo, con 10 minutos solo, ¿qué puedo decir? Le dije yo, ¿por qué para comer cuánto tiempo se llevan? Si se tratara de fiestas y marimba y todo eso y parranda, como dicen en el mundo, ¿cuánto es tiempo? O si es para ver una película, ¿cuánto tiempo se llevan? ¿Y por qué para lo que es santo solo 10 minutos? Le dije yo. Va, 20 pues, me dijo. Solo me arreglo y llego, le dije. ¿Hubiera ido usted? Yo no sé qué hubiera hecho usted, ¿verdad? Porque como nos enmarcamos en la sana doctrina. ¿Cómo vi yo ahí? Hay fiesta o hay comida, hay cohetes o qué sé yo. Me arreglé rapidito, oré y me fui pues. Y prediqué el evangelio ahí. Terminé de predicar el evangelio y me fui para la casa. ¿Será? Dirán ustedes, ¿verdad? Pero mire ahora, han pasado cuántos años, ya no recuerdo. Pero mire ahora, la mamá de ella, un hermano de ella, fíjese, ya son creyentes. Y la jovencita ya es creyente también. Al pasar los años, ¿se da cuenta? Entonces, acercarse a los pecadores. Por eso, uno que otro de por aquí me ha visto ahí en la pasarela del Trébol repartiendo tratados también, porque es mi deber acercarme a los pecadores. Ese es mi deber. Y empecé predicando en el hogar 6 años. Entonces, ese es nuestro deber, acercarnos a los pecadores. Id. Otro tercer paso que encontramos, por ejemplo, es evangelizar y enseñar. En Hechos 1:1 encontramos que el Señor también fue ejemplo, enseñó y predicó. Hechos capítulo 5, veamos. Evangelizar y enseñar es el tercer paso. Hechos capítulo 5 y versículo 25, dice así la palabra del Señor. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo, enseñan al pueblo, dice. Mire, predicar y enseñar es el tercer paso. Eso lo vemos acá también en el versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire. Predicar y enseñar. Capítulo 11, Hechos 11, versículo 26. Dice así: y se congregaron ahí todo un año
con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aproximadamente son 3 veces que aparece la palabra cristiano en la palabra del Señor. ¿Vemos? Eso era lo que hacían. Ese es el tercer paso, evangelizar y enseñar. Y todo empieza con el primer paso: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Acercarse a los inconversos, el segundo paso. Y predicar y enseñar la palabra de Dios es el tercer paso. Hay una hermana que cuando sabe que hay conferencias o cuando viene aquí, aunque no hayan conferencias, me dice: me voy tal fecha, hermano, me dice. Así es de que le encargo mi paquetillo de tratados, me dice ella. Es de ahí de la grandeza la hermana. Y se lleva, yo ya estoy pendiente qué fecha se va y ya le traigo, y se lleva su paquete de 500 tratados. Y siempre que viene me pide. Y algunos que ustedes han mencionado y conocen, que ese grupo de jóvenes también que anda por ahí también, ¿verdad? Repartiendo tratados, gloria al Señor si vinieron hoy, ¿verdad? Sigamos adelante, hermanos, con la predicación del Evangelio. Ese es el mandato y es uno de los pasos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados, por ejemplo? Aquí ya se pone la cosa bonita. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Verdad? Según Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3, Pedro fue arrestado y amenazado. Además de las conversiones, este es otro resultado. Si usted no lo toma como resultado, yo no sé. Usted también ha tenido resultados adversos. Por supuesto que sí. Si hay oposición del enemigo, que el Señor lo reprenda. Solo uno dijo amén, ¿ya ven? Cuando deben de decirlo, no lo dicen. Bueno, fíjese pues, el apóstol Pedro fue entonces arrestado y amenazado. Y Esteban, ¿qué me dicen de Esteban? Hechos 7, 54 al 60. Apedreado hasta morir. Pero miren lo que vio él antes de morir. Qué maravilloso esto. Esto creo que solo se da en la lucha más dura del cristiano, o a punto de partir. Bueno, otro resultado más. ¿Cómo terminó su carrera, por ejemplo, el apóstol Pablo? Cuando él dice allá en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, 6 en adelante: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y según la historia, ustedes saben ya, porque son lectores también, ¿verdad?, cómo terminaron los demás. El apóstol Juan fue llevado a la isla de Patmos, ¿verdad? Otros resultados, por ejemplo, muchas veces, ¿verdad?, parecían, por ejemplo, fracasados, encarcelados, perseguidos, apedreados. Mataron a algunos de ellos, a muchos de ellos. Pero hay algo interesante, si usted quiere irlo tomando ya como una conclusión. No cambiaron su mensaje cristocéntrico como lo hacen hoy en día. Han pervertido el evangelio algunos predicadores interesados en, míreme la mano, ¿verdad? No cambiaron su mensaje cristocéntrico, ni su método tampoco, ni su método. Lo que oímos hoy es un mensaje antropocéntrico, un mensaje dirigido por el hombre, donde actúa un corazón interesado y su propósito lleva engaño. Pero estos varones no cambiaron ni su mensaje cristocéntrico o teocéntrico, ni su método, porque es divino. Entonces acá encontramos poder, ¿verdad?, y recibiréis poder para poder hacer este trabajo eclesiástico o de la gran comisión. También, por ejemplo, otra palabra que encajamos es fundamento, que es la palabra de Dios y un mensaje cristocéntrico. Algo más, otra palabra que encaja en esto es estrategia.
Mateo 28, 19. La estrategia es, por tanto, ir y predicar el evangelio, acercarse a los inconversos, porque es un mandamiento divino. Un mandamiento divino. Así que, hermanos amados, leamos un versículo en la segunda carta a Timoteo y con eso concluimos. Capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 4 y versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Estamos en esto? Amén. ¿Seguiremos con la ayuda del Señor? Sí. Que Él bendiga esta palabra en cada corazón.